Que ganemos por las dudas. Y me avisas Ganemos cualquier tiempo por cosa las dudas. Dale, que yo se te estoy termine el avisando tiempo. 5 minutos antes. Gracias inicialmente al grupo de mujeres del chapter argentino de la ICBS por permitirme participar, estar sola en Rosario, dar la perspectiva conductual contextual, esto para nosotros es muy importante. Casualmente cuando Lucía decía esto de los grupos de mujeres, en la especialización somos mayoría mujeres, que eso es algo lindo. La directora es Graciela Bragañolo, y bueno, y si alguno tiene ganas, digamos, de conocer un poco lo que estamos haciendo en Rosario, después les puedo compartir de alguna manera esta gran experiencia que es la segunda cohorte que tenemos en una universidad nacional. Como dije esto de la especialización y soy docente ahí, también quiero felicitar a los docentes, a las profesoras en su día, porque hoy es en Argentina, 17 de septiembre es el día del profesor y la profesora, en conmemoración del fallecimiento de Estrada, así que hago extensiva a todas las docentes que están aquí. Mi presentación tiene mucho que ver con el recorrido que vengo haciendo desde que empezó la pandemia, que me obligó a ponerme en la atención online, en la psicoterapia online, de una forma exclusiva. Esto de la especialización y soy docente ahí, también quiero felicitar a los docentes, a las profesoras en su día. Tengo como un retorno, me parece, ¿no? Fíjate si no es del YouTube, ¿lo tendrás abierto o alguien lo No. tendrá abierto? No, no, ya está, vale. Ahí está. ¿Listo? Bien, así que para empezar esta presentación y que conecten un poco con lo que a mí me viene pasando, quiero invitarles a visualizar una tormenta, nuestra tormenta. Un momento en el pequeño pueblo de la psicoterapia donde las nubes se cargaron de miedos. Cuando Margot en el taller me hizo conectar con un miedo, conecté con un miedo que tuve esta semana respecto de la psicoterapia online. ¿Qué es lo que me da vueltas en la cabeza, no? Un momento donde los paraguas que teníamos o con los que veníamos gestionando las lluviecitas comenzaron a doblarse por algunos vientos, donde de a ratos parece que todo va a calmarse, que va a parar de llover, y de pronto aparece un rayo que rompe en 1000 pedazos el árbol que nos cobija, y nos quedamos así como a la intemperie, ¿no? Hay algunos truenos que nos avisan que tenemos para un rato más, tal vez. Así que frente a estas inclemencias del tiempo, encontramos un refugio temporal para seguir atendiendo consultantes, con videollamadas, con Meets, con Zooms. Y nos fuimos percatando de que este refugio debía volverse un hogar de alguna manera, ¿no? Necesitábamos como decorarlo un poco más, estar un poco más cómodos con eso. Así que muchos de nosotros hicimos de este refugio, que era temporal en algún momento, un hogar. Un refugio online que se vuelve un hogar. Si pienso en un hogar, pienso que no es un templo. De manera que esta distancia entre el refugio, el hogar y el templo nos puede dejar frente a la situación de pensar que hay muchas desventajas, pro, contras, que tenemos que lidiar con. Mi presentación tiene que ver con lo que vengo elaborando conmigo y cómo gestiono estas preocupaciones respecto de cómo volver este hogar de la psicoterapia online un poco más amable para mí, cómo hacer que este tránsito que tengo y que comparto con mis colegas y que elaboramos en las supervisiones, en las supersticiones, che. Menos mal que no hay psicoanalistas aquí, ¿no? Esta preocupación y esta incomodidad que elaboramos en la supervisión, en los grupos, cómo volver esto un poco más amable y cómo encontrar algunas cosas, por eso el título es Observaciones y Recomendaciones, que no son la panacea, pero que pueden ser un oasis por un ratito, estar más cómodos con lo que hacemos en el día a día y poder encontrar algunas cosas que nos pueden venir bien para apoyarnos, porque muchas de las consultas que nos hacen por ahí, a los que hacemos más divulgación o laburamos solamente en psicoterapia online, tienen que ver con, che, ¿sirve igual esto que están haciendo? ¿Cuál es la eficacia? ¿Cuál es la efectividad? ¿Qué pasa con la accesibilidad de esto? Así que, a ver si ahí puedo cambiar. ¿Se ve el cambio de Filmina o todavía no? Todavía no, man. Todavía no. No, no. Ahí sí. Ahora sí. Bien, se ve que no es la flechita, es como un enter que tengo que dar. Si pensamos en las observaciones, existe evidencia sobre efectividad y accesibilidad
en los tratamientos 100% online, que pueden hacernos un poco más amable este tránsito que decíamos por estos hogares que venimos construyendo respecto de la atención online. Por supuesto que hay apreciaciones a favor y en contra. Yo no me voy a centrar simplemente en defender, por eso planteaba la psicoterapia online no es un templo, no es algo que estamos tratando de sacralizar, sino que de pronto es la opción que tuvimos muchos de nosotros para seguir laburando y para poder hacerlo de una forma segura y por supuesto sentida. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que nos dedicamos a la psicoterapia online también tenemos que lidiar muchas veces con esta distancia de la presencialidad, ¿no? Con esta distancia que hace que muchos de los consultantes que tenemos no hayan estado nunca ahí con nosotros. Sabemos algunas cosas. Por ejemplo, tomar terapia online es mejor que no tomar terapia. Partiendo de la base de que esto debería estar en función de un psicoterapeuta formado, eso lo damos por sentado, ¿no? Pero presten atención a esto, tomar terapia online es mejor que no tomar terapia. Un tratamiento vía internet no es mejor sino distinto del cara a cara y puede ser tan efectivo como el presencial. Todos estos datos que voy marcando, después lo podemos charlar, me lo pueden consultar, dejé mi Instagram por ahí o me escriben al mail y les paso para que no demoremos, digamos, con las cuestiones de fuentes, que están todas. ¿Y qué es lo que más me importa, digamos? Que veamos dentro de, sobre todo de metaanálisis de ensayos aleatorizados, qué indican, ¿no? Y por dónde podemos ir. Y qué es lo que se está estudiando y qué es lo que se estudió y dónde podemos poner un pie un poco firme en esto, ¿no? Y después, por supuesto, aparece esta situación de que algunas personas tienen afinidad con este tipo de tratamiento. O sea, dejar que el consultante elija es central y forma parte de los derechos del paciente, elegir cuál es el modo, lo mismo que hacemos en el consentimiento informado al iniciar un tratamiento, de explicarle cómo va a ser el tratamiento, en qué consiste, si está dispuesto a trabajar con nosotros o no. Elegir el formato y gestionar ese encuadre de una manera favorable, me parece que es algo que tenemos que tener en cuenta. Si pensamos en IMIS, por sus siglas en inglés, que tiene que ver con esto de los tratamientos o las intervenciones psicológicas basados en internet o en dispositivos móviles, tenemos que pensar que prevención y tratamiento en salud mental están muy enfocadas y puestas al servicio de que la salud también pase por la cuestión digital. Este reporte del que saco esta información es un reporte que es súper interesante, que es de la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, que desde el 2015, si no tengo mal la fecha, reúne expertos para generar estrategias sensibles, seguras, para el cambio en relación a esta salud mental en formato digital. ¿Por qué lo pausé tanto? ¿No? Porque me parece que tenemos dos patas que son interesantes. Nosotros en psicoterapia trabajamos en tratamientos, en salud mental, y muchos de nosotros también trabajamos en prevención. Cuando las escuchaba antes a las compañeras hablando de perspectiva de género no es una opción para quienes trabajamos en psicoterapia, perspectiva de género es una base radical desde la que estamos paradas y desde la que sentimos que estamos haciendo esto en consonancia con nuestros valores. Y cuando elaboramos en prevención, y esto a mí me resuena un montón cuando trabajo en ESI, en Educación Sexual Integral en Argentina, creo que hay una pata importante de esta prevención, de cómo trabajamos en los colegios, con los grupos de adolescentes, con los grupos de niñes, para poder transmitir que hay algo posible para hacer, para que podamos, desde la perspectiva digital y desde los laburos que podemos hacer en talleres, en concientización, en visibilización, en los laburos en las asociaciones, para prevenir cuestiones que luego no van a llevar a un tratamiento en salud mental. Si pensamos específicamente en lo que planteamos sobre tratamientos, en este reporte de la eHealth Task Force, la Fuerza Especial, hay beneficios significativos en el manejo de depresión, ansiedad, insomnio y trastorno por estrés postraumático. Esto nos deja en un buen lugar para pensar
que bueno, más reportes haya de estas características, reportes que recopilen tipos de tratamientos, que comparen, que validen y que pongan un poco el ojo en qué situaciones y con qué tipo de problemáticas podemos trabajar, vamos a tener como más tranquilidad para poder seguir haciéndolo. Recordemos que voy a usar sistemáticamente psicoterapia digital o psicoterapia online. Hay un montón de términos que aparecen y en algún punto podrían ser homologables, exceptuando algunas cosas que tienen que ver con cuando hay una videollamada o cuando hay audio, que después haré la salvedad. Pero si no, siempre voy a estar diciendo psicoterapia digital u online sin distinción. En este trabajo de Weightman, que es el 2020, aparece como una excelente oportunidad para consultantes que están experimentando trastornos del estado de ánimo y de ansiedad. Dos cosas interesantes es este planteo de que es un medio práctico y efectivo. Práctico y efectivo. Son dos palabras súper interesantes para los que nos paramos también desde un lugar más pragmático en esto que hacemos, o que necesitamos tener alguna tranquilidad ahí. Y avalados por guías internacionales. Si hablamos de aval, estamos hablando de que no estamos haciendo cualquier cosa. Estamos siguiendo protocolos de tratamiento, estamos adecuando nuestros tipos de intervenciones, nuestras técnicas, pidiendo feedback a los consultantes respecto de cómo sienten esto comparado con el cara a cara. Hacemos eso. Y eso es súper importante. Y tiene un aval en guías internacionales. Y por otro lado, la posibilidad de atención en zonas rurales o apartadas. No sé, les habrá pasado tener consultantes a los que trabajan con psicoterapia online que no viven en nuestro país o que no viven en nuestra ciudad, o inclusive, a título personal lo digo, mi terapeuta no vive en la ciudad donde estoy, de hecho, creo que le vi la cara una sola vez, y fue previo a hacer un tratamiento con él. O sea que este trabajo de Weightman nos deja también en esta línea de que la opción digital no está por debajo de la opción cara a cara. Útil, ¿no? Hasta el momento. O por lo menos yo lo veo así. A veces necesito como tener alguna garantía de que voy por el buen camino, entonces empiezo a hacer esto, ¿no? De buscar, bueno, en esta búsqueda encontramos que hay cosas que son buenas, lindas, agradables. El acceso, la posibilidad de hacer llamada y videollamada. No encontré muchas investigaciones que digan la videollamada es mejor que la llamada o el video es mejor que el audio. Hay algunas cosas que se están estudiando, que se están viendo, pero si alguien tiene ganas de pasarme y encuentra, buenísimo. Respecto de la comodidad, los que trabajamos en nuestras home office, tenemos a veces pantuflas. Yo intento levantarme a la mañana y maquillarme y estar, ¿no? Como a tono de, tomo este momento para ser psicóloga, ¿no? Y estoy acá, y estar acá también implica tener cierta presencia que a mí me gusta, que no tiene que ver con un show, sino con algo que a mí me gusta hacer. Pero sí estoy más cómoda. Puedo hacerme un cafecito cuando quiero, con mis cosas. Y los consultantes refieren que también, que los tiempos de traslado son, a veces en ciudades como las que nosotros vivimos, difíciles. Yo cuando empecé a trabajar acá en el Instituto Kinsey, que es macrocentro, había lugar para estacionar, pasaron 10 años y la verdad que no hay más lugar para estacionar, la gente a veces no tiene dónde dejar el auto, tiene que venir caminando, 2 colectivos, el tiempo de traslado se acortó, se anuló. Podemos pactar sesiones a horarios diferentes, podemos manejar nuestra agenda de una manera más práctica para nosotros. Podemos elegir el terapeuta que querramos también. Y dentro de las ventajas, que a veces esto se ve como un malestar o como una dificultad, aparece que está esto de la paciencia, ¿no? Y la capacidad de adaptación. Podemos laburar nuestra paciencia y nuestra capacidad de adaptación también en este formato, que ya no es novedoso, pero siempre presenta nuevos desafíos. Si pensamos en las cosas a las que le tenemos que poner un poco más la lupa, tenemos, bueno, la gestión de los recursos, tener buena conexión a internet, buenos materiales, la luz, la computadora, tener un cooler para que no se te recaliente la computadora. O sea, hay un montón de cosas que tuvimos que empezar a generar. Por suerte uno, cuando aprende a pedir ayuda, que es un proceso que uno hace en algún momento de su vida o está bueno que haga, entiende que, bueno, puede pedirle, ¿no?, estas consultas a personas que se dedican a esto para decir, che, ¿cómo puedo laburar más cómoda? ¿Cómo puedo laburar mejor? Otra dificultad que aparece por ahí es la privacidad. Personas que tienen convivientes, hijes, que no tienen un espacio privado para hablar. Entonces,
estructurar el ambiente para poder hacer la sesión es súper importante para los consultantes y, por supuesto, para quienes trabajamos en atención online. Hay una dificultad clara para nosotros de cortar, de hacer el shift a la vida doméstica, de no laburar más tiempo, de frenar el uso de pantallas, de respetar la confidencialidad y de gestionar, por supuesto, nuestros miedos, que bueno, me vino súper bien el taller de Margot, les súper recomiendo que lo hagan. Y si pensamos en recomendaciones, porque ya me deben quedar como 5 minutos, el manejo del tiempo, los espacios, los elementos, el timing y la interacción, voy a frenar acá porque esto es súper interesante. Aprender a lidiar con el delay, con la velocidad de respuesta, con decir, bueno, ok, paremos, te escucho, repetime eso último que dijiste, poder habitar la experiencia interna frustrante que es cuando se te corta, cuando aparece una situación en la cual la persona está contando algo que es súper de conexión y se frena, se corta, se pausa, se pixela. También me parece que en la interacción tenemos cosas que son súper útiles como recursos, compartir pantalla, hacer una reacción para marcar algo, no sé, poner un video de YouTube y que podamos verlo al unísono, que antes por ahí lo hacíamos en una computadora y había que prenderla, ¿no? Había que gestionarlo de otra forma, ahora lo podemos hacer en el minuto a minuto. Y vuelvo a frenar en cuidado personal. Los terapeutas tenemos una tendencia a, cuando estamos en el home office, lidiar con la postura, por ejemplo, vicio de profe de educación física. Es interesante que piensen, quienes están en home office mucho tiempo sentados, en pensar este cuerpo de una manera más amable o más compasiva. ¿Qué necesito? Necesito elongar más cadena posterior, tener una buena zona media, el core, tratar de encontrar formas en las cuales las sillas que tenemos sean más ergonómicas, más anatómicas, con soporte lumbar, poner los pies un poquito elevados, no estar todo el tiempo tratando de estar en una postura erguida, porque eso genera muchísima tensión a determinadas vértebras, poder cambiar de posición, ponerse un zafu para elevar la cadera, poder estar en canastita en algunos momentos, cambiar de posición y cambiar de lugar, hacer algunos movimientos conscientes, darte esos breaks que necesitas con pausas activas, con caminatas conscientes, hacer una actividad física que esté en consonancia con necesito revertir todo este tiempo que estuve sentada. El sedentarismo es uno de los grandes males que hemos cultivado en los últimos años en Occidente. Necesitamos prestarle la debida atención. En cuidado personal también pienso en nuestros ojos, en esas pausas activas, por ahí podemos visualizar lejos algún objeto, parpadear, humectar los ojos, ir al oftalmólogo y prestar un poco de atención a cómo estamos viendo, a si necesitamos algunos lentes de descanso, a que haya otros profesionales que nos ayuden, por ejemplo, con el manejo de la voz. Yo históricamente todos los años voy a una fonoaudióloga en el verano. Este año tuve que empezar a hacer cosas que tengan más que ver con hacerlo más seguido, hacerlo sola, ejercicios, para buscar la vuelta de este esfuerzo que requiere el micrófono, al que yo no estaba acostumbrada, ¿no? Cada uno de ustedes tendrá que ver dentro de ese cuidado personal o de ese autocuidado cuáles son las cosas que necesita para estar un poco más cómodo y poder, por supuesto, mantener la estructura del tratamiento con el debido respeto que tiene el consultante que está del otro lado. Estas estructuras de tratamiento lo pienso a grandes rasgos, estoy mirando el bosque completo, ¿no? Ensayar técnicas, pedir feedback, gestionar espacios con colegas para poder ver esas intervenciones que nos están costando en el formato online, leer a lo mejor un poco más sobre qué están haciendo en otros lugares del mundo, qué están haciendo los lugares donde algunas cosas funcionan de otra manera, qué podemos incorporar, estar como más atentos a que todo lo que necesitemos hacer para estar más tranquilas atendiendo a nuestras consultantes va a ser bueno para nosotras. Finalizo con una frasecita que a mí me gusta un montón. Cuando pensé observaciones y recomendaciones sobre psicoterapia online, siempre estoy pensando en mi propia flexibilidad, en lo que necesito hacer para adaptarme a lo que sucede, ¿no? Para hacer lo mejor que pueda con lo que hay. No son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes. Sobreviven los más flexibles y adaptables al cambio, o a los cambios. Sigue siendo súper interesante
pensarnos desde esta flexibilidad que es posible, que necesitamos cultivar junto con la paciencia y la autocompasión. Les agradezco infinitamente todo lo que quieran pedirme, preguntar. Si el tiempo se nos termina, lo pueden hacer en las redes. Les agradezco absolutamente a este grupo maravilloso de mujeres con el que he compartido todos estos adesora, ¿no? Porque es esto, el adesora del armado de una jornada, que lo hicimos con muchísimo amor, que espero que estén disfrutando. Y bueno, estoy abierta a preguntas, dudas, críticas, sugerencias, grupos de trabajo, lo que quieran hacer respecto de este tema que me súper interesa. Gracias. Gracias, Mayra. Hay una pregunta, em, pero Sí, estamos, estoy no sé viendo si a ahí. tiempo la leemos o la dejamos, bueno, no sé. Cintia, sería cuando los consultantes se presentan a la sesión en su auto, en espacios en los que no hay tanta privacidad, hay que evitarlo, también ser flexibles en ello. Yo la estrategia que utilizo en esto es primero seguridad. Cuando alguien me plantea esto de estar en el auto, probablemente lo que primero que pregunto es, ok, necesito saber si esto es en un estacionamiento, si estás en la vía pública. Yo vivo en una ciudad que es bastante peligrosa. En algunos momentos puede haber alguna situación que sea de riesgo para el consultante, entonces yo necesito que en principio sea privacidad y tranquilidad para ambos, ¿no? Entonces esa sería una cuestión a preguntar. ¿Qué tan seguro es ese espacio donde estás? Muchas veces aparece esto de estar en el garage o en la cochera o en algún lugar así, y entonces eso puede ser útil. Me parece que preguntar sobre la seguridad hoy por hoy es algo interesante. Bueno, ahí preguntan sobre el tiempo. Cuando hablamos de tiempo de sesión, yo soy bastante flexible conmigo respecto de lo que esté sucediendo en la sesión. Sí, lo que hago es dejarme un break en el medio. Entre consultante y consultante, eh, me cuesta mucho menos en lo online decir, bueno, me dejo determinado tiempo. Digo me cuesta mucho menos porque la agenda está como mucho más clara. No estoy lidiando con el traslado de alguien, o sea, simplemente es como, bueno, organizo esto y me dejo un espacio para eso. En ese momento puede ser que esté haciendo alguna pausa activa, puede ser que esté haciendo esto que les digo de los ojos, de focalizar lejos, es súper útil. Puede ser que me vaya a preparar el mate, a hacer pis, no sé, cualquier cosa que necesite, pero sí darme un espacio entre paciente y paciente. Yo no estoy a favor de que tengamos que tener un tiempo estricto. Muchas veces hay situaciones que desbordan una sesión con las que tendrán que lidiar ustedes también y verán que a veces una sesión puede ser de 45 minutos, de una hora 15, dependiendo de lo que suceda y lo que necesitemos y de lo que nos esté pasando, ¿no? Estar ahí plenamente a veces también implica ser flexibles con esto que nos propusimos de arranque de tal manera. Súper divertido, sí, los adolescentes en la cama, sí, hacen la sesión desde la cama. Bueno, Divino, creo que sí, nos ahí están estamos abordando también pasando. eso y me pasé. Bien, dejé de compartir, los dejo en paz, me escriben si necesitan algo, si quieren material sobre esto. Gracias.